Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Cómo Traviajar. Se me hace muy raro porque hoy tengo aquí al otro lado a Carles Navarro, del podcast Nómada Digital, del famosísimo podcast de Emprendiendo y Viajando que tenemos juntos, por si no lo sabíais, un podcast donde hablamos de forma natural de cómo hacemos para emprender y viajar al mismo tiempo. Carles además tiene un montón de experiencia. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Y por qué le he invitado aquí a participar a este podcast? Porque hace no mucho, no sé si os acordáis, que hablé con Sergio de Perdiendo el Norte sobre invertir en dividendos, ¿vale? Porque él quiere jubilarse, digamos, gracias a los dividendos. Es una persona que sabe muchísimo de ese tema y grabamos un podcast súper interesante que, por supuesto, estará en el artículo que acompaña este episodio, por si queréis escucharlo, si no lo habéis hecho ya. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues que Carles lo escuchó y dijo, oye, creo que no tiene razón en todo lo que dice y además no habla muy bien de la inversión inmobiliaria. Y pues aprovechando que Carles sabe mucho sobre esto porque ahora nos contará sus experiencias, pues le he invitado aquí a participar a este episodio para hacer un pequeño debate, aunque en este caso sí, sin Sergio, pero sobre todo para hablar de eso, de cómo es invertir en bienes inmuebles, de qué es lo bueno, qué es lo malo y lo mejor de todo, cómo son tus experiencias. Muy buenas, Carles, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Íñigo? Muy bien, muy contento de pasar por aquí. Creo que no es la primera vez ya y como decías, ¿no? Se hace un poco raro de decir, ostras, normalmente estamos hablando en Emprendiendo y Viajando, pero bueno, muy guay. Yo siempre encantado de charlar un rato contigo. Sí, bueno, efectivamente, Carles, además de muy buen amigo, con una de las personas con las que más hablo en mi día a día, aunque no estemos físicamente juntos, sí que hemos hecho varios viajes juntos, por Escocia, por Cerdeña, por Holanda, por diferentes sitios, que es siempre un verdadero placer y seguro que además seguimos viajando, tenemos unas buenas ideas, pero sí ha participado en este podcast de Cómo Traviajar, en el de Viajando Simple y, como digo, pues en su propio podcast. Luego al final le preguntaré a ver dónde le podemos seguir y qué es lo que hace. Pero, Carles, ¿te parece que empecemos compartiendo un audio para la gente que esté un poco perdida con esto de los dividendos, de Sergio, y qué es lo que nos decía él y por qué cree que los dividendos son mejor que la inversión inmobiliaria? Sí, tanto, fantástico. O sea, dale y a partir de ahí pues desarrollamos tema. Claro. Venga, pues dejo con el audio de Sergio. Bueno, así Íñigo, sobre el tema de alquiler versus dividendo, no hay una mejor que otra, yo pienso, lo que son diferentes. Creo que para el tema de alquileres tú tienes que invertir un dinero inicial, que tienes que tenerlo porque si tienes que pedir una hipoteca no tiene sentido, no tiene tanta rentabilidad. Y en el tema de dividendos tú puedes empezar con una poca cantidad desde el principio. Entonces vas metiendo 1.000 euros y poco a poco vas haciendo la bola más grande. Con el tema de pisos tienes que tener dinero porque si no, con la hipoteca no tiene ningún sentido. Otra de las cosas a tener en cuenta en el alquiler es que hay muchos gastos que no se tienen en cuenta, como el IBI, gastos de comunidad, derramas, problemas de impago con de alquiler. Hay muchos factores que pueden perjudicarte a la rentabilidad que en tema de dividendo no es tanto. En dividendo se puede recortar el dividendo, pero también lo tiene bastante controlado. Si cojo una empresa que lleva 65 años pagando dividendo, para mí es más seguro. Y otro de los factores también que por qué me decanto de dividendos es porque puedo diversificar. Yo puedo tener 20 empresas y tener 1.000 euros en cada empresa y tengo todo bastante diversificado por países, por monedas. Y en pisos no puedo diversificar tanto, puedo tener 1 o 2 pisos. O bueno, hay gente que puede tener más, pero es mucho más difícil diversificar tu cartera porque eso es inmobiliaria. Yo tengo REIT, que son empresas que tienen inmuebles y los alquilan y con eso dan la rentabilidad, pero también tengo de farmacias, tengo de energía, tengo de varios sectores y lo tengo diversificado y también por países. Por eso pienso que el dividendo es mejor para el que empieza desde cero. Esa es mi opinión.
y después por seguro y por facilidad, creo que es más fácil el dividendo porque lo hago de mi casa, no tengo que estar, que me dejan el piso, que no me lo cogen, que tengo problemas con el vecino con ruidos y temas de eso, me lo evito. Es todo muy rápido. Bueno, pero no quiero convencer a nadie, pero esos son mis puntos. Un abrazo. Vale, pues nada, ya hemos escuchado un poquito a Sergio qué es lo que opina y por qué. Sí, cabrón, no pongas caras. Vale, pues ya hemos escuchado lo que opina Sergio y bueno, pues la verdad es que a mí me convenció bastante cuando lo escuché. Cuando escuché un poco qué es cómo desarrolló la idea de los dividendos y por qué parece más fácil, sobre todo empezar a invertir así, que no con un inmueble, ¿no? Pero bueno, Carles, cuéntanos si quieres un poco tu experiencia, cómo has empezado en esto de los bienes inmuebles, para ponernos en contexto y también pues qué opinas de lo que nos contó Sergio en ese episodio. Vale, a ver, evidentemente, o sea, yo creo que tengo un prisma muy propio en esto. Al final, Sergio lo que está buscando es la libertad financiera, ¿no? La famosa libertad financiera. Y lo hace a través de la inversión en dividendos y el interés compuesto. Es decir, a más gano, más invierto y entonces poco a poco pues va a generar un interés compuesto que tiene una fuerza, como él bien explica, pues reproductora muy grande, de manera que exponencialmente vas a crecer con lo que tú tienes, ¿no? Yo personalmente, y creo que es algo que ya hemos hablado varias veces, hace varios años decidí ponerme a trabajar hacia la libertad financiera. Y cuando cumplí 27 años, pues decidí que a los 32 también me quería jubilar. Y empecé a investigar muchas maneras y buscar muchos métodos. Y uno de ellos, pues evidentemente, era los dividendos, vivir de rentas. Bueno, hay un montón de maneras de generar ingresos pasivos que te sostengan la manera de vivir, ¿no? En lo que yo difiero de lo que dice Sergio en el episodio que comentabas es en cómo explica cómo funcionan los dividendos. Es decir, los dividendos básicamente pues son dinero que reparten las empresas a accionistas de estas mismas empresas, ¿vale? O sea, tú tienes una participación de esta empresa y a final de año o cada X tiempo la empresa dice voy a repartir dividendos y da un dinero en proporción a la cantidad de acciones que tú tengas o participaciones que tú tengas de la empresa. ¿Qué es lo que sucede? Que si nos basamos en la premisa de decir, no, es que estoy en empresas que reparten dividendos desde hace muchos años. Ya, evidentemente que reparten dividendos, pero es que muchas veces estas empresas piden crédito para repartir dividendos porque se basan justamente en una especie de esquema Ponzi, ¿no? De cojo dinero para poder pagar dividendos, para poder atraer más capital, porque todo el mundo sabe que yo pago dividendos. Ya, pero de todas formas, ¿qué porcentaje de empresas crees que hacen esto? O sea, ¿cuánto de normales? Yo lo hablo sin ser un erudito en el tema. Creo que todas, o sea, todas las empresas ya repartan dividendos o no, se apalancan en crédito para funcionar y pagan intereses para funcionar. Entonces, pagar para repartir y el dividendo no es algo que añada valor a la empresa, al revés, se lo resta. Porque es un capital que sencillamente se esfuma de las arcas de la empresa. Y esto yo no le veo mucho sentido en cuanto a la gestión empresarial. Preferiría una empresa que obtenga valor de su capital en lugar de que disipe capital por reparticiones de dividendos, ¿no? Entre los propietarios de acciones. Por otro lado, porque al final, o sea, si una empresa tiene 1.000 y reparte 500 en dividendos, en cuanto ha repartido esos 500 es que tiene 500. O sea, el valor real de operacional que tiene la empresa ha disminuido en todo lo que haya repartido. Y si encima para poder repartir ha tenido que pedir crédito, está pagando un interés por ello. Y yo como receptor de dividendos es que tengo una participación de esa empresa. Entonces, entiendo
el punto de decir, ok, yo compré una acción a 10 y me da igual si fluctúa, si sube o baja, porque lo he hecho con la intención de recibir dividendos de esta acción y con el dinero que me genera estos dividendos, comprar más acciones. Vale. El punto es que el rendimiento, o sea, si tú has recibido a 10, pero te han dado 1, tú estás tributando sobre este 1. O sea, vas a estar tributando constantemente cada vez que tú recibas dividendos, y lo que está sucediendo en la empresa cada vez que te está dando dividendos es que se empobrece, porque está repartiendo dinero, que puede ser una finalidad en sí, pero yo no lo veo la manera más óptima de llegar a la libertad financiera ni de lejos. Porque al final lo que estás haciendo es crecer de manera lenta sin importarte si fluctúan las acciones de las empresas, porque lo que haces es quedarte en esa posición independientemente de si ha subido o ha bajado. Y mucha gente dice, no, pues yo prefiero que baje, ¿no? Y dices, ostras, es que tengo, pues eso, no he comprado a 10, y claro, si ese 10 me da 1, pero el año que viene baja a 6, pues podré comprar más, porque al final lo que hace crecer esto es una inversión que es continua. O sea, tú dices, bueno, es que voy a invertir 100 euros al mes, y cada mes estás invirtiendo 100 euros. Y además, que al final serían 1.200 al año, estás invirtiendo el beneficio que te genera esta propia inversión. De manera que cada año, pues este beneficio es mayor, y como la inversión y el capital que hayas invertido es mayor, pues hace un beneficio mayor y entonces la inversión es mayor, y esto es el interés compuesto. Fantástico. Pero eres tu fuerza de trabajo la que está generando este interés compuesto. Y además tienes una fluctuación de mercado que no estás contemplando. Porque en el caso de Sergio lo decía diciendo, vale, las empresas en las que yo invierto son empresas como Coca-Cola, que eso, pues, sé seguro que no van a quebrar. No tenemos la seguridad de todo, pero todos creemos que no va a quebrar, ¿no? Y que lleva repartiendo dividendos no sé cuántos años. Vale. Pero ¿no sería mucho más óptimo no tener que utilizar tu propio dinero para generar dinero y poder apalancarte en crédito de otras maneras? O sea, puede ser que sea en el mercado bursátil o no. A mí la bolsa no me gusta nada, porque creo que no la puedo controlar, no la entiendo, está manipulada, es susceptible a manipulaciones externas, igual que la moneda en general, o sea, todos los mercados, pero pienso que hay otras opciones que me dan un poco más de fiabilidad y digo, hostia, ya que tengo un capital, pues quiero hacer algo que yo controle, algo que en lo que yo pueda tener un valor agregado y algo en lo que con el paso del tiempo aumente su valor. Si tú no te fijas en el valor que tienen las acciones en sí y te da igual si suben o bajan, es que en el momento en el que tú te quieras retirar, depende cómo, ha bajado. Y tienes menos dinero que el inicial, aunque tengas más dividendos. Y aunque tú percibas más cada mes, en realidad el global que tengas computa menos. Si a esto le sumas además la inflación, ahora en estos años que tenemos pues inflaciones del 10, del 12% anual, que es una locura, ¿qué mercado bursátil está aguantando esta inflación? Y dices, no, es que voy a largo plazo. Pues fantástico que vayas a largo plazo. Yo me quiero jubilar ahora, no quiero jubilarme cuando sea viejo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esto pues no me convence, sencillamente. O sea, no lo veo, creo que no es lo más óptimo y no es en absoluto lo que haría yo con mi propio capital, porque, pues, bueno, no lo veo. Al final, y en lo que hablaba de esquema Ponzi, es que muchas empresas que dan dividendos se financian por la adquisición continua de nuevas acciones, que hacen que se revaloricen estas acciones, ¿no? Y como Coca-Cola cada año da dinero, digo Coca-Cola desde el desconocimiento, no sé seguro. Creo que sí que es una empresa que da dividendos, pero no lo sé. Como Coca-Cola da cada año dinero, todo el mundo quiere tener Coca-Cola y por lo tanto se revaloriza. Y claro, yo soy Coca-Cola y digo, cómprame porque mis acciones suben de valor y yo te reparto dinero.
y mira mi histórico, cada año mis acciones suben de valor y reparto dinero. Pero todo esto es especulativo, totalmente, porque el valor real y el flujo de caja que tiene Coca-Cola no únicamente depende de sus acciones, sino depende de la cantidad de ventas que tenga, de los activos que tenga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si Coca-Cola está en pérdidas porque la gente ha dejado de beber Coca-Cola y entiende que es un veneno para la salud y no quieren más azúcar en su vida? Coca-Cola va a pedir crédito para seguir dando dividendos, para seguir vendiendo acciones, para que sigan subiendo. Y ahí es donde se genera, no un esquema Ponzi, pero parecido. O sea, al final usan dineros de otros para pagar a estos primeros y buscar el reclamo de dineros de terceros. No sé si me explico. Yo en esto es en lo que difiero, en lo que pues no me termina de convencer. De nuevo, no soy un experto, pero como lo entiendo así, no me gusta y por lo tanto no invierto en este tipo de historias. Luego, sí que tengo que darle la razón en que es mucho más fácil mover el capital. O sea, tú tardas segundos, es como las criptomonedas, ¿no? Tardas nada en retirarte de una posición de acciones. Lo que pasa es que puedes retirarte en pérdidas. Y pueden ser pérdidas muy grandes. Y realmente no tenemos la información, ni yo, ni él, ni absolutamente nadie, de lo que vaya a suceder en los mercados bursátiles, ¿no? Y están sujetos a algo que se nos escapa totalmente de control. Y además nos permite... Es una manera muy fácil de invertir en automático sin pensarlo. Pero no nos permite mucho margen de maniobra. No nos permiten agregar un valor a nuestro activo. Sencillamente es pues números. Yo tengo tanto y esto vale tanto y me va a dar X. Y ya está. Y si lo que tengo de golpe vale menos, me lo he comido con patatas y no puedo hacer nada para que valga más. Y eso, en una propiedad, pues no es así. Tú puedes tener un piso y que de golpe te digan que vale menos, porque al final es más de lo mismo. O sea, es un mercado especulativo igual que cualquier otro, ¿no? La ley de la oferta y la demanda marca el precio. Pero puedes hacerle una reforma y sacarle un valor añadido. Y si eres inteligente en eso, puedes ganar mucho. Entonces, igual que si eres un desastre, puedes perder un montón, ¿eh? Pero si tú coges un terreno y construyes, y el terreno te cuesta 10 y construyes por 10, puede ser que vendas a 200. Eso, con los dividendos, no eres capaz de hacerlo. Y con los inmuebles, apalancarse en crédito es mucho más fácil. Y una de las premisas que decía Sergio era que las hipotecas son muy malas. Y estoy de acuerdo en que la clase obrera occidental ve las hipotecas como un yugo. Porque al final partimos de una base en la que pues todos quieren, ¿no? O a todo el mundo le prometieron estudios, casa y coche y trabajo. Esto es cierto, o sea, eso ha marcado la generación de nuestros padres, ha marcado un montón de generaciones en España, ha marcado un antes y un después en la crisis inmobiliaria y del 2008, ¿no? Pero puede ser utilizado de muchas otras maneras. O sea, yo desearía tener hipoteca. No tengo acceso a crédito hipotecario porque soy residente en el extranjero, entonces pues aquí no me dan hipoteca. Es una manera, o sea, al final la hipoteca lo que es un crédito a largo plazo a un interés bajísimo, pero bajísimo. O sea, hasta hace nada había hipotecas al menos del 2% anual, a 30 años. Y la gente pensaba, hostias, que 30 años me veo loco. Y digo, tío, sí, te están dando un piso de 100.000 euros con un pago cuotas de 200 euros al mes y la inflación es del 7-8%. ¿Qué más quieres? Si es dinero gratis. Si lo miras sobre papel, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si tú utilizas el piso para vivir tú
y coges la hipoteca y te compras 3 coches y remodelas la casa y la tele y no sé qué, pues entonces sí, vas a tener un problema. Pero si tú coges ese dinero de la hipoteca para generar un activo, y yo el piso que me ha costado 100.000 euros lo alquilo en 500 al mes, y la cuota que tengo son 200, pues oye, de cero puedo haber generado un pastizal, ¿no? Puedo haber generado un activo. Y hasta hace muy poco, y esto sí que es cierto que ha cambiado recientemente, o sea, en el momento en el que el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés, han cambiado los intereses de las hipotecas y la gente se está hipotecando menos. No sé, Íñigo, si se entiende bien lo que voy diciendo o no. Sí, no, la verdad es que se entiende, y lo primero que absolutamente me encanta tener dos versiones tan diferentes, porque es curioso, ¿no? Al final yo entiendo un poco las dos partes, porque efectivamente el tema de la bolsa creo que sí que es algo que te tiene que gustar, tienes que conocerlo bien. Bueno, una de las dos cosas, pero para mí estas cosas, si no te gustan, pues está complicado, aunque siempre puedes invertir pues en las empresas un poco, cuando vas a por un IBEX 35 o un SP500, que son al final, pues eso, las empresas más importantes del mundo, sabes que es muy difícil fallar, ¿no? Entonces, eso me parece como muy cómodo. Tú metes el dinero ahí y oye, pues sabes que en el largo plazo es muy raro que empresas pues tan importantes como tú bien has dicho, Coca-Cola, vaya mal, que puede pasar, pero en realidad con los pisos es parecido, ¿no? Es difícil que un piso pierda valor. Sí que puede pasar, pero en el largo plazo sobre todo es difícil. Por supuesto, lo ideal es lo típico, ¿no? Es diversificar, tener pues la mitad de tu dinero, por ejemplo, en algo así y la otra mitad en inmuebles. Como normalmente la mayoría de la gente no se lo puede permitir y tiene que elegir, pues ahí está el tema. Pero venga, Carles, cuéntanos un poco tu experiencia también con inmuebles, cuándo empezaste, cómo y con cuánto capital. Bueno, a ver, un poco es lo que decías, pero yo creo que la gracia de la inversión inmobiliaria y lo que yo creo que está bien en este sentido, o sea, si tú lo que quieres es invertir, es en el apalancamiento posible que tienes de crédito, o sea, que es un crédito bajo a mucho largo plazo, y a mayor largo plazo mejor, porque te va a permitir pagarlo en cuotas más pequeñas. Si lo puedes hacer fijo, todavía mejor, y sobre todo que es que vas a ganarle a la inflación. O sea, si tú piensas que ahora tienes una hipoteca de 500 euros al mes a 50 años, bueno, 50 es una barbaridad porque es demasiado, 30 años. Dentro de 30 años, esos 500 euros al mes que vas a seguir pagando mensuales van a ser el equivalente ahora a 50 euros por la inflación. O sea, el poder adquisitivo de eso va a ser de 50 euros actuales. Pero tu alquiler va a ir creciendo a medida que el alquiler que tú percibas va a ir creciendo a medida que la inflación vaya creciendo. Porque lo vas a ir regulando con lo que sucede esto. Seguro que has escuchado alguna vez historias de personas muy mayores que tenían pisos en grandes ciudades que pagan un alquiler de los de antes, ¿sabes? De 30.000 pesetas. Entonces, claro, porque fijaron un alquiler pues de vitalicio, que en su momento estaba bien, que no sé qué, y no se contempló la inflación. Pero ahora mismo eso ya no sucede. Entonces, con esto, es que me gustaría matizarlo, porque creo que hay una línea muy estrecha entre la especulación inmobiliaria pura y lo que hacen los fondos buitres y barbaridades así, que son un problema social real, a un inversor individual que tiene una o dos propiedades o tres o las que sean, que se las ha ganado y las ha luchado porque tiene ahorros y se ha apalancado en un interés porque es lo que él le ha interesado, se ha apalancado en un crédito, ¿no? Respondiendo a la pregunta que me hacías, yo la verdad es que la primera propiedad que compré, es muy curioso, la compré en Nicaragua, con 18 años. Yo me fui allí, pues eso, con 18 años recién cumplidos, y me fui con 1.500 euros de ese momento, que era un montón de dinero. Me fui de voluntario con una ONG y estuve un montón de meses ahí. Y en Panacahuina, en el departamento de Madrid.
Y yo estaba allí y convivía con una familia local y es que gastaba unos 50 euros al mes, algún mes 40. Luego yo de voluntario pues estuve con una fundación montando una aula informática y me metí en temas de desarrollo agrícola campesino y tal, ¿no? Y estaba metido en todo eso y me iban saliendo trabajitos de montar ordenadores, de yo qué sé, cosas de informático, ¿no? De ese momento, estoy hablando del año 2006. Entonces, al final, habían pasado casi un año, o bueno, todos los meses que yo estaba ahí en el voluntariado y tenía casi el dinero intacto. Y había un señor que vendía una tierra que había hecho como parcelas y las estaban vendiendo. Y el padre de familia, la familia que yo vivía, me lo comentó. Dijo, hostia, Carles, tío, que están ahí y tal, no sé qué. Bueno, fuimos a verlo justo como 10 días antes de yo marcharme. Y lo vi y le pregunté al señor y dije, oye, ¿qué cuestan estas tierras? ¿Qué son estos solares? No sé qué. Pues estuvimos, don Roberto Sevilla se llamaba. Y no recuerdo el precio que me dijo. Creo que eran $400 o $500 el solar. Y tenía uno muy grande que era de 3 solares. Eran 2 solares y medio juntos. Y le dije si me lo vendía por $1.000. Esos 3. Eran 2 y medio, ¿no? Era un solar de 40 por 50, eran 2.000 metros cuadrados. 42 por 54, de hecho. Y le hice una oferta. Dije, yo, si quiere, yo le doy $1.000 por esto. Y el señor se lo pensó, tal, me quiso apretar un poco, le dije que no. Y me dijo que sí. Y yo compré ese solar por $1.000. $1.000 compré, pues eso, 2.200 metros cuadrados, una cosa así. Con bastante desconocimiento de lo que estaba haciendo. O sea, realmente no tenía ni idea de para qué lo iba a usar, si lo quería para algo muy concreto o no, pero quería como en ese momento dejar algo arraigado a Nicaragua, porque me había gustado mucho la experiencia y tenía claro que quería volver ahí a hacer más cosas. Y esa fue, pues esa fue la primera inversión que hice. Luego, con los años, en el mismo pueblo, en el 2012, compré el solar de los vecinos de esta familia. Yo ya había vuelto, estaba viviendo ya en Nicaragua, llevaba mucho tiempo y tal. Y compré el solar de los vecinos de esta familia con la intención de construirme mi casa, una casa. Y me costó $14.000 o 15.000, una cosa así. Era ya más en el centro del pueblo, habían pasado varios años y tal. Y entonces vendí este primer solar que yo había comprado por $1.000. Y recuerdo que se lo vendí a una señora que le llamaban Juana la Española, porque había vivido mucho tiempo en España. Cuando fui a visitarlo había crecido todo eso un montón. O sea, habían abierto calles, habían puesto electricidad, había agua, había alcantarillado, había, pues eso, ¿no? Había alcantarillado, no había agua y luz. Y ya había casas alrededor y tal. Entonces, mi terreno era muy goloso porque era enorme. Era más grande de los que había ahí, porque todos los otros los habían vendido así individuales. Y nada, me lo vinieron a comprar y lo vendí, pues yo que sé, en 7.000 o 7.500, una cosa así. Claro, esto, o sea, en un lapso de tiempo de 6 años, tuve una rentabilidad del 800%. Y nada, luego yo lo vendí. O sea, me sabía hasta mal ganar tanto dinero con eso. No era como, bueno, vale, porque me venía muy bien, porque podía pagar el otro, ¿no? O ayudarme a pagar el otro, que donde iba a construir mi casa y tal. Pero me sentía un poco mal incluso. Y nada, lo vendí, y claro, luego lo pensé, dije, joder, lo llego a saber, ¿no? A todo lo pasado todos pensamos lo mismo. Compro todo eso, todo lo que puedo. Porque en tan poco tiempo, pues multiplicar por 7 la inversión inicial es increíble. Pues ese fue la primera tierra que compré. Buenísimo, la verdad es que me encanta porque tú y yo hemos hablado mucho de muchas cosas, pero esta historia no me la sabía o por lo menos no la recuerdo porque me has contado tantas cosas. Tu vida, siempre te lo digo, es como una película
Y nada, brutal que empezase así y tan joven. Vale, ¿y cómo siguió? ¿Te compraste luego un terreno para montar tu casa? ¿Montaste tu casa? ¿Cómo has seguido tus inversiones inmobiliarias más o menos hasta la fecha? Vale, 2012 compro ese terreno, el segundo, digamos. Creo que no tenía nada más en ese momento. Y claro, yo tenía ya aquí en Cataluña, tenía los remolques de comida, estaba trabajando, me ganaba bien la vida y tal. Tenía bastantes ahorros y mi intención era comprar el terreno para construir una casa. O sea, yo me había enamorado ahí y nada, yo de hecho con mi expareja, la intención primera era comprar el terreno a medias. Mira, esto es curioso, creo que no lo he contado nunca, te va a sorprender y te vas a dar cuenta de lo tonto que puedo llegar a ser. Porque yo recuerdo, claro, me fui a escribir el primer libro que yo he escrito que no está publicado. Es un libro, yo escribí en el 2012, una novela que estuve ahí en Nicaragua escribiendo y tal. Y en ese tiempo conocí a la que fue mi expareja. Básicamente, bueno, total, que decidimos que yo me iba a vivir allá. Y que construíamos una casa juntos y todo el día. Entonces, me vuelvo a Cataluña, estoy con ella hablando de cómo hacemos y tal, y me dice de que vayamos a medias, pero que el terreno a nombre de ella. Y claro, yo digo, hombre, si pagamos a medias, el terreno a nombre de los dos. Suena un poco turbio, pero bueno, ¿verdad? Algún motivo habría, ¿no? No había, no hubo. Entonces, eso tendría que haber sido una red flag que me hubiese ahorrado un montón de disgustos. Pero, pues así es la vida. Total, que para hacerlo historia larga corta, que hablé con la familia mía nicaragüense, se lo conté, me dijeron no lo hagas y lo compré yo solo. Lo compré además haciendo pagos desde la Western Union, pagando una barbaridad de tasas, de comisiones. Total, que al final compro el terreno, lo pongo a mi nombre, llego ahí y digo, bueno, ya he comprado el terreno, vamos a construir la casa. Y lo mismo, me dijo, no, si el terreno es tuyo, la casa construyes tú. Digo, pues bueno, pues la casa la construyo yo, pero va a ser mi casa, ¿no? Y en el 2013, o en el 2012, no, creo que empecé en octubre del 2012 y en enero del 2013 ya la tenía construida. Me metí yo a construir una casa, tío, fue increíble. De hecho, sé que antes me has pedido que cuente alguna anécdota. Pero tú entiendo que lo harías con ayuda. ¿Cómo fue también el empezar? No sé si aprendiste de alguna forma o qué, o sea, ¿empezaste a levantar cimientos? No, claro, yo no tenía ni idea de construcción. No, me busqué a un constructor y diseñé una casa y dije, bueno, pues voy a construir esta casa. Y yo tenía muy buen rollo con la municipalidad. Y aprendí a utilizar un programa que se llama SketchUp, que es un programa gratuito de diseño. Y me acuerdo, me pasé 3 días diseñando mi casa al milímetro, o sea, todas las paredes, ventanas, todo, pues imagínate, ¿no? La ilusión de que te vas a construir una casa. Diseñé una casa de 80 metros cuadrados de 8x10, básicamente, ¿no? Con todas las paredes, todo hecho, perfecto, tal, y me voy al ingeniero con mi portátil, se lo enseño al de la municipalidad y le digo, bueno, aquí está mi casa, tal, ¿cómo lo ves? No sé qué. Y me dice, le digo, ¿qué tengo que hacer para hacer el permiso, no? Y se lo traje impreso, o sea, yo le había traído un plano, pues un plano a planta con todas las medidas y todo. Y me dijo que no entendía nada, y sacó literalmente, me dijo, Carlos, para hacer esto, me dice, rellena este formulario, y había un papel que me imprimió una impresora de esas que iban clac, 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 ¿sabes? Estas que iban con tinta, con un rollo de estas térmicas, y yo rellené eso a mano y me saca un papel de impresora, un DIN A4 en blanco y pone plano a mano, puso plano escrito a mano. Me dijo, dibuja. Y yo digo, ¿pero qué dices?
Cogí, tío, un bolivic, como el que tengo ahora mismo en la mano. Hice un cuadrado, o sea, dibujé un cuadrado. Sin ni una regla, o sea, que era un mal cuadrado, seguro. Eso no tenía ángulos rectos. Y puse 6x6. Y eso fue el plano de arquitectura con el que me dieron el permiso de construcción. Creo que el permiso me costó 5 euros o 6. Y nada, al día siguiente estábamos arrancando la obra. Construí una casa de 200 metros cuadrados que todavía está en pie ahí en Palacahuina. Brutal. Sí, fue muy curioso. Y la construí. Me busqué unos constructores, y aquí ya termino las anécdotas de batallitas de Nicaragua. Me busqué unos constructores, hablé con el constructor, hicimos el presupuesto, tal. Yo tenía presupuesto $16,000. ¿Vale? Con eso y me iba a construir toda la casa. Y estuvimos mirando y le vamos a hacer de ladrillo. Y claro, el ladrillo lleva hierro, cemento. Bueno, yo no sabía, no tenía ni idea, pero bueno, estuvimos haciendo presupuestos, tal. Los nicas alucinaban con mis precios de compra. O sea, me fui yo personalmente a la ciudad a negociar los materiales y demás. Bajé todo, pero a un 50 o 60% de lo que ellos compran normalmente, porque allí lo que se hace es que se va comprando a medida que van necesitando y van comprando pues ahora 100 ladrillos y cuando se terminan 100 más. Y yo llegué y dije, no, cuéntame todo lo que tengo que hacer porque vas pagando transporte cada vez y no te hacen descuento. Y yo me fui a una ferretería y le dije, yo quiero esto. Y cogí 2 trailers enteros y me los pones ahí. Y claro, me fui a 6 o 7 ferreterías y iba a muerte diciendo, es que el de al lado me lo está poniendo más barato. O me lo igualas o se lo compro el de al lado y me quedo igual de ancho. Y el trailer me lo pones tú gratis. Y empecé así y conseguí bajar mucho el precio, muchísimo el precio. Cuando empezamos a construir, la gente, había una cuadrilla, eran el capataz, digamos, el constructor, que era jefe de obra. Hicieron primero el agujero para los cimientos y todo el tío. Y luego yo estaba todos los días, o sea, hasta en casa de mi familia nicaragüense, ¿no? Iba todos los días ahí. Y luego los obreros, y cobraban los sábados. A mí me pidió que cada sábado yo le pagase el dinero para la cuadrilla, para pagarles las jornadas, ¿no? Y yo cada sábado, religiosamente, pues le iba a pagar. El primer sábado le pago, o sea, habíamos puesto los hierros para los cimientos, pago, y el sábado allí se trabaja a mediodía. Ya en la tarde los veo a los 3 que trabajaban con el constructor, con una borrachera increíble. Pienso, joder, qué bien. Hombre, Carlos, amigo mío, que no sé qué, empiezan ahí, jijaja. Y yo, pues fantástico, estáis de vacaciones, haced lo que os dé la gana. El domingo los veo borrachísimos. Y el lunes no llega nadie. Pues no llegó nadie. Y el lunes llego yo a la hora por la mañana, nadie. No había nadie. Y llamo al constructor y me dice, no, que no hay nadie. Y digo, pues ya lo veo que no hay nadie, pero ¿qué cojones es esto? O sea, tenéis que estar aquí trabajando. Y dice, no, bueno, ya luego vengo. Y no se apareció. Y en la tarde se aparece el constructor solo y le digo, oye, o sea, yo estoy enfadado. Yo estoy construyendo una casa. ¿Qué está pasando aquí, no? Que bueno, que tal, que los chicos, que no sé qué. El miércoles se me apareció uno, borracho. Los otros 2 todavía no. Chao. O sea, no aparecieron hasta el jueves o viernes de la otra semana. O sea, se emborracharon 10 días. Y claro, yo dije, oye, no os vuelvo a pagar nada, cabrones. O sea, si os doy dinero y menos te pones aquí a la hora borracho que te vas a hacer daño y va a ser un problema. O sea, y además que era gente que conocía bien. Bueno, un desastre. Pues así estuve de 3 meses y medio. Peleando con borrachos, pegando ladrillos, soldando hierro, haciéndolo yo también, me puse con ellos. Estuvimos... Suena planazo, seguro que aprendiste un montón. Y al final, como ¿cuánto pagaste por la casa? ¿Y qué ha pasado con esa casa? Bueno, para ir, sí, la casa me costó $15,000, 16,000 al final, con todo. Me pasó de todo, se incendió la electricidad, da igual, de todo. Había, o sea, es que pasaban problemas, pero es que en Nicaragua es eso, o sea, en Nicaragua aprendes que tu límite de paciencia está muchísimo más allá de lo que te pudieras ni siquiera imaginar. Y, bueno, la casa estuve viviendo en ella
Y en el 2018, cuando ya hubo todo el problema de guerra civil y demás, la vendí y la terminé de cobrar hace unos años. Ya no la tengo. Sigue allí, había hecho una remodelación en un momento, construí un poco más. Estuve muy a gusto en esa casa el tiempo que estuve, pero al final, pues, por circunstancias decidí marcharme. La vendí más cara de lo que la había vendido, a pesar de que de lo que la había construido, a pesar de que me la pagaron a plazos. Pero bajo unas circunstancias de guerra civil. O sea, que creo que en ese momento lo que menos importaba era eso, ¿no? Ya en el 2018, le meto un poco de caña porque sé que nos vamos a quedar sin tiempo. En el 2018 compré también un terreno en San Juan del Sur con la intención de construir unos apartamentos y ahí sí obtener la libertad financiera, la libertad económica. Y justo fue eso lo que me arruinó, porque cuando el día yo estaba firmando el contrato de obra y pagando varias cosas, el día que empezó unos problemas sociales que desencadenaron mucha violencia y se acabó el turismo y la bonanza del país, ¿no? Y ahí perdí un montón de dinero y al final ya luego lo que importaba más era tratar de salvar vida en lugar de estar invirtiendo en algo que era totalmente inviable. Luego empecé a viajar, empecé a funcionar bien con los negocios, tenía también un remanente que me había quedado de esto y hice inversiones en varios países. Y a modo de resumen, pues en el 2020 compré un local en el pueblo donde yo nací, aquí en Cataluña. En el 21 compré también un apartamento. Y en el 22, la verdad que me fue bastante bien. Decidí invertir en Bulgaria y luego en Centroamérica, pues compré en Costa Rica, junto con unos socios, porque tenía muchas ganas de hacer un proyecto de una comunidad. Y ahí, pues, bueno, he comprado e invertido más. He invertido con crédito también. He invertido y tengo varias propiedades repartidas por Costa Rica. La verdad que el 2022 recuerdo que fue un año muy loco, que lo hablábamos en privado, ¿no? Y te decía, es que creo que he cerrado 8 operaciones inmobiliarias este año, ¿no? Fue una barbaridad. Y justo hoy he vendido lo último que tenía en España, porque no quiero tener propiedades en España. Pienso que es un engaño, que al final estás pagando muchos impuestos y se va todo en impuestos, sobre todo si eres residente extracomunitario, entonces no tiene mucho sentido. Y ahí sí le puedo dar la razón a Sergio de que el mundo inmobiliario tiene problemas si vas a vivir de rentas en el Estado español. Pero ahí yo creo que no es tanto el sector, si sea inmobiliario o no, porque los dividendos también están grabados en rentas en España y tributan por IRPF, creo. Y si ganas mucho, también vas a pagar un montón, con lo que vas a tener el mismo problema, tengas lo que tengas. Es decir, yo creo que cuando vas a pensar en invertir, tienes que ver the big pic, ¿no? El panorama completo, y tienes que verte cómo estarías dentro de X años, 20 años, cuando estés ganando mucho dinero. Es decir, yo entiendo que Sergio lo que propone es que en X tiempo esté ganando, yo qué sé, 100.000 al año. Si tú ganas 100.000 al año en un país como España y lo tienes en dividendos, vas a tributar una barbaridad. Vas a tributar casi 50% de esto en impuestos directos. Luego vas a tener todos los indirectos y demás, que eso tiene todo el mundo consumidor. Y no vas a ser capaz de mover eso asegurándote no tener pérdidas. Porque puede ser que las acciones que tú tengas, que has mantenido por dividendos, tengan un valor inferior al que tú compraste, a pesar de que tengas muchas. Pero ahí, cuando haces el cómputo general, dices, hostia, es que a lo mejor estoy perdiendo mucho. Basado en mi experiencia y lo que yo he visto, sobre todo en mercados como el de Costa Rica o en el de Nicaragua incluso, a lo mejor es por mi manera de ser, pero a mí me gusta mucho el hecho de crear algo, comprar un terreno y construir, o comprar una casa y remodelarla y dejarla bonita y dejarla a mi gusto,
que eso tiene un valor agregado que es un intangible. Es decir, tú cuando ves una casa, no empiezas a sumar el dinero de todos los bloques y de todos los ladrillos. Tú sencillamente ves esa casa, y dices, yo te pido tanto y si nos ponemos de acuerdo, cojonudo, ¿no? Pero si yo la pongo muy bonita, eso va a valer mucho dinero. Y no tiene por qué haberme costado mucho dinero. Y a mí es esa parte la que entiendo que tiene un potencial increíble, porque yo soy capaz, y me lo he demostrado varias veces, de gastarme poco dinero y sacarle mucho. De tener rendimientos de más del 100% sobre la inversión o de tener rendimientos del 30-35% anuales por la renta. ¿Vale? Es decir, que te gastes 100 y recibas 2.000 al mes, por ejemplo. La verdad es que me parece súper interesante esto, que efectivamente creo que pocas inversiones pasa, porque, bueno, ahora mismo, ya sabes, yo estoy en México y llevo una temporada que he alquilado bastantes apartamentos en Airbnb, ¿no? Y cuando me pongo a buscar, me doy cuenta lo que cambia la pinta que tiene, ¿vale? Que puede ser algo tan fácil como la pintura que tienen las paredes. Si la ves de un color u otro, incrementa su valor. Si la ves cómo está amueblada, el color del sofá, yo que sé, el otro día vi una casa que era toda rosa, ¿vale? Entonces seguro que hay gente que lo alquila, pero seguro que mucho menos. Entonces al final el valor baja. Luego, ya he comentado por aquí alguna vez que yo trabajé en una empresa de pisos turísticos durante bastante tiempo y ahí lo que pedíamos a los clientes en los que tenían una casa, ¿vale? Y la querían alquilar con nosotros, era que si iban a hacer una reforma que fuese todo blanco, sábanas blancas, todo ese rollo, porque era lo más fácil de alquilar, lo que mejor queda en las fotos. O sea, el poder de las fotos hace mucho, ¿no? Y no solo para alquilar a turistas, sino también para vender una casa. Así que me parece genial y creo efectivamente que tú le sabes sacar valor a eso. Pero, Carles, de repente ha sido como muy, muy rápido y nos has contado, a la gente le habrá explotado la cabeza de todas las propiedades que has nombrado, que has contado. Pero, claro, porque cuando piensas una casa, piensas una casa en Madrid, Barcelona, donde sea, que ahora mismo pues encontrar una casa por menos de 100.000 euros, pues puede ser difícil, ¿no? En unas ciudades grandes donde la mayoría de la gente vive. Pero ¿quieres contarnos un poco más sobre precios? Por ejemplo, has contado las casas, Sí, tanto. una zona del Delta del Ebro, donde estás, una zona increíble. Yo estaba en tu apartamento. ¿Cómo fue y cuánto te costó, cuánto invertiste en ella? Sí, tanto. En el Delta del Ebro y concretamente yo he buscado en sitios donde está a pie de playa y que tiene potencial turístico además. Hay muchas propiedades por menos de 40.000 euros que no requieren ni siquiera una reforma y que tú puedes alquilar en verano a un buen precio o que la puedes alquilar a un precio interesante cada mes. En mi caso, yo sencillamente lo que estaba buscando en esta zona es tener una base en la que pasar los veranos cuando me apeteciera y mientras tanto, pues oye, que se alquile, ¿no? Y me junté con otra persona para hacer esta inversión. Te quería hacer una anécdota también que creo que es muy interesante. Yo este concepto realmente lo aprendí, o creo que lo entendí, no con las casas, sino con los remolques de comida. ¿Vale? Yo cuando tenía los remolques de comida, lo que son food trucks, compré un remolque de comida por 3.000 euros, lo reformé, me gasté 500 euros y en una semana lo vendí por 10.500. Y fue sencillamente que me di cuenta que era capaz de encontrar una buena oportunidad de darle un lavado de cara y ponerlo mucho mejor con muy poco dinero y venderlo muy rápido ganándole mucho. Y esto también lo has visto tú, además sé que lo sabes, en alguna furgoneta que he tenido, de furgonetas viviendas. Entonces, sencillamente lo que hice fue aplicar este concepto en la vivienda. Es decir, es que voy a comprar únicamente si es barato y voy a vender únicamente si es caro. Y el margen es tan alto. O sea, dime tú en dividendos, con 3.000 euros, ¿cuánto tardas en tener 10.000? Tardé una semana. Entonces, esto mismo, y ahí no estoy hablando de mercado inmobiliario, pero creo que ese concepto en sí, ¿no? Es decir, ostras,
hay cosas que la gente no le ve el potencial que tienen o no saben darle el valor que pueden tener. Porque luego ese mismo remolque de 10.000, yo sé que se vendió en 11.000 y pico al muy poco tiempo, porque las chicas que me lo habían comprado para hacer crepes, pues lo vendieron a otro sitio y como yo estaba metido en el círculo, lo veía rodando. Y esto mismo, con una de las furgonetas que compré por 6 y vendí por 10,5 o por 11, se ha vendido luego por más, sencillamente porque el mercado crece, porque el mercado está muy loco, está inflado, y si tú eres capaz de comprar barato y darle el valor, puedes vender caro. Entonces, en el mercado inmobiliario es lo mismo. Y, por ejemplo, en países como Nicaragua o como Costa Rica, puedes comprar terrenos por 10.000, por 5.000, por 20.000 o por 50.000. Si eres capaz de hacer que eso funcione y se construya barato, y en eso es muy importante el know-how de esto, y yo tengo mucha experiencia en el terreno, puedes vender a precio de mercado. Y yo veo ahí las cifras y digo, es que soy capaz de invertir 100 y sacar 300 en meses. Y eso, bueno, es algo que tiene un potencial increíble y que creo que es, como bien decías, un valor añadido, que mucha gente no lo ve y que no hay otras formas de compra o que es algo que en el mercado bursátil no puedes hacer, en absoluto. O sea, la bolsa puedes hacer trading diario y tratar de ganarle mucho, pero es pura especulación, es intuición, no está basado en algo. Si tú eres capaz de entender que puedes generar cosas que se vayan a vender caras, pues, y que te van a costar baratas, puedes ganar mucho dinero ahí. Sí, hay muchas veces que la gente cuando escucha historias así, ¿no? Como, joder, lo compraste por 3.000 y lo vendiste por 10.000, como que te has aprovechado vendiéndolo carísimo. Y claro, es que esto en realidad yo me doy cuenta porque me ha pasado efectivamente pues con algún coche, me acuerdo que compré en Australia, que efectivamente lo que haces no es venderlo caro, es venderlo por su precio, pero comprarlo mucho más barato. Y tú has dicho de ponerlo bonito, pero es que a mí me pasaba que yo recuerdo a ver un coche que las fotos eran horribles, eran pésimas, fui a ver el coche estaba sucio y tal. Y luego yo, cuando fui a venderlo, ¿qué es lo que hice? O sea, no le hice ninguna mejora, sino limpiarlo, que creo que es importante cuando alguien viene a ver tu coche de segunda mano, y sacarle buenas fotos. Con esas dos cosas, incrementas el valor de, yo creo que un piso, una furgoneta camper, un coche, por supuesto, muchísimo. Y eso efectivamente en otro tipo de cosas no se puede hacer. Y luego lo que hace falta es estar atento al mercado, que no tiene nada que ver, yo creo, con estar atento al mercado de la bolsa. O igual es porque a mí no me interesa, y el mundo de los vehículos un poco más, o el mundo inmobiliario un poco más. Pero efectivamente creo que es más fácil el estar al día con el tema inmobiliario, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Mira, yo de hecho en este remolque, o sea, compré un remolque de alguien que sencillamente estaba harto y estaba quemado del negocio en sí y lo tenía hecho una mierda, lleno de grasa por todos lados, sucio, con una freidora de estas eléctricas que todo está asqueroso. Y me dijo, te lo vendo, por tanto. Y dije, venga, se lo compré. Además, con los remolques de menos de 750 kilos, lo bueno es que como no tiene matriculación, es sistema americano, ¿sabes? Que te dan los papeles, das la pasta y ya es tuyo. Haces un contratito ahí en papel y ya está. Lo hicimos escrito a mano, con un boli. Entonces, lo cogí, lo limpié, como bien has dicho, le cambié toda la maquinaria. Pero claro, una plancha de gas, si la sabes encontrar de segunda mano, te sale muy barata. Una freidora de gas buena de segunda mano, si sabes dónde encontrarla, sale muy barata. Eso es un valor añadido de un conocimiento que yo tenía porque tenía estos contactos. Al final me gasté solo 500 euros en dejarla limpio, en dejarlo perfecto todo, y le hice buenas fotos, como bien has dicho, y en eso pues juego con ventaja, porque pues las hice yo mismo. Y en unos días estaba vendido. Y fue pues una semana muy, muy lucrativa, y me di cuenta de que, ostras, aquí hay un potencial. Pero yo creo que es eso, que demonizamos mucho la venta y dices, hostia, un aprovechado. Pues no, tío, es alguien que es espabilado, que sabe hacer las cosas y que tiene las narices de arriesgar, porque igual que haces eso, te puede salir muy mal. O sea, tú como el coche que has dicho, no, es que solo lo limpié. Dices, ya, bueno, pues si tú lo compras, a mí me ha pasado eso en Nicaragua, he comprado un coche y no llegar a casa.
por el camino y el mecánico, además, ¿qué es eso? Iba con mi mecánico para verlo, el mecánico conduciéndolo y diciendo, me he quedado tirado. Y al motor hacerse trastes. Y yo, tío, ¿para qué te llevo, sabes? Y perder un montón de dinero, pues te lo comes. Sí. Es lo que hay. O sea, tienes que tener las narices de hacer la apuesta. Sí. Visión. Y a veces sale bien y otras veces sale mal. Ya te digo, igual que a mí me han salido muy bien operaciones inmobiliarias por ahí, aquí en España me han salido muy mal. Y hoy estaba diciéndotelo, o sea, he cerrado lo que tenía aquí y con unas pérdidas increíbles y con un montón de capital quieto durante años, perdiendo pasta. Y no es que el sistema es una mierda, porque es verdad que el sistema es una mierda, pero la culpa es mía, porque decidí yo invertir aquí y la responsabilidad de esta inversión es mía. ¿Y qué pasa? Que yo invertí sin saber dónde me estaba metiendo. Y lo mismo me ha pasado en Bulgaria. Yo compré un apartamento en Bulgaria por 16.500 euros, en Bansko. Además, a lo loco. Fui allí porque iba a dar una ponencia en el Nomad Fest. Conocí a dos chicos españoles con los que hicimos muchas migas. Estuvimos toda la semana y les dije, yo voy a comprar. Compramos a medias, venga, va. Y entre los tres compramos un apartamento. En una semana. Sin conocer el mercado, sin hablar nada de búlgaro, sin tener ni idea. Además, firmando papeles ininteligibles. O sea, no sé cómo explicarlo. Si tú, que no hablas francés, vieras un documento en francés, entiendes algo. Tú, en búlgaro, ves eso. Tú no tienes ni tu propio nombre. O sea, a mí me pasaba. Yo no entendía dónde estaba escrito mi nombre. Venga, pues imagínate lo que estás firmando. Pues bueno, pues nos hemos encontrado de toda una estafa de por medio, problemas, tener que ir allí, que está toma por culo de todo, a solucionar con abogados, pelear, darnos cuenta que nos están estafando, hemos salvado la inversión de rebote, sudor y sufrimiento por intentar ganar en algo en lo que no teníamos ni idea dónde nos estábamos metiendo, y ahora mismo ya con recuperar la inversión yo ya estaría contento, o perderlo, pero saber que ya se ha acabado. ¿Sabes? De decir, ya está, ya no tengo que tener eso en la mente, de que tengo un piso en Bansko, ahí en Bulgaria, en unas pistas de esquís. Además, a mí que no me gusta frío, con lo que no hago nada ahí. Pero bueno, verano está bastante bien, ¿no? Bueno, yo fui en septiembre y hacía tanto frío que me marché a Grecia. Dije, aquí no me quedo. Y me fui a mi piso. Bueno. Me fui a mi piso, tío, y estaba ahí con los amigos estos. Y estaba 2 semanas y dije, no, me pillé un push y me fui a Tesalónica, a la playa. Pero imagínate lo que me gusta el sitio, porque claro, yo solo había estado 1 semana. O sea, este tipo de experiencia también sirve, como aprendizaje de decir, ostras, claro, aunque sea poco dinero, es un capital que es inmóvil, que cuesta mucho, que luego hacer cualquier cambio es complicado, que tienes que firmar. Al final unas acciones tú por internet lo manejas, un piso no. Y en eso doy toda la razón al compañero Sergio. Que esto pues trae problemas, te pueden, yo qué sé, ahora pues he tenido humedades en otra propiedad. Hubo un momento en el que ahora que estoy construyendo en Costa Rica, que estamos construyendo varias casas y locales comerciales y tal, en este espacio, ¿no?, que estamos construyendo con la idea de tener ahí una comunidad, es como, hay muchos problemas, muchísimos. Había unos días que tenía un estrés en el cuerpo increíble, de ¿qué está pasando? Que ahora pues te falla el ebanista. Luego, yo que sé, hay humedades por aquí. Esto no está bien. Y como no te enteres además de lo que estás haciendo, te la meten doblada por todos lados. Tienes que estar muy atento, tienes que tener experiencia y tienes que tener, pues eso, don de gentes con el que está trabajando la obra, y mano dura cuando toca. O sea, eso también, hay que aprender a eso también. Eso ya no solamente en el sector inmobiliario, sino en cualquier cosa en la que tú tengas que dirigir. Tienes que saber, porque si no, te salen mal las cosas. Y algo que no has comentado es el tema del alquiler, porque también has tenido experiencia alquilando alguno de tus propiedades. ¿Cómo es? Porque claro, cuando pensamos en invertir en un inmueble, normalmente es, vale, yo me lo compro y lo alquilo y que me dé una renta ahí durante toda mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poco lo bueno y lo malo que es esto. Luego, que no se me olvide que voy a hablar de que tú y yo hemos llegado
a hacer una paga y señal para comprar una propiedad a medias. Se me había olvidado. Ya ves. A ti también, ¿eh? El tema del alquiler, claro, yo lo que tenía así alquilado a largo plazo ha sido aquí, en Cataluña, un local comercial, y claro, yo me imaginaba esto que acabas de decir. Oye, yo he comprado, pues lo alquilo, además yo lo compré ya alquilado, o sea, compré un amigo que necesitaba el dinero y me dijo, oye, ¿te lo puedes pagar a plazo? Hicimos un acuerdo que me salía bien. Lo compré y dije, bueno, desde el minuto 1 estoy percibiendo un alquiler, ¿no? Y hice el cálculo y dije, he invertido 100, no eran 100, ¿eh? Recibo 500, fantástico, pues yo sé que tengo un 6% de rentabilidad anual, ¿no? Son 6.000 al año. Luego la realidad es que no es esto, que si es un alquiler comercial, el inquilino paga IVA, que yo además, al ser extracomunitario, no se lo puedo facturar, entonces se lo tiene que autorretener, con lo que tengo que meter a un gestor que sepa hacer eso, y que nadie sabe hacer eso, y no tiene responsabilidad, entonces me meten multas a mí porque no se ha hecho bien. Después de lo que a mí me pagan, me tienen que retener el IRPF, que a cualquier persona española normal que tributa en España, pues le retenería un 19, a mí me retienen un 24. Entonces ya estos 500, 120 cada mes, chao. Cada trimestre, de hecho, un autopago, una autoliquidación, modelo 210. Lo sé de memoria porque ahora hoy justamente he tenido que estar presentando muchos modelos de esto. Después de que te retienen ya un 24% de lo que te queda sin el IVA, tienes que pagar los impuestos. ¿Cuánto crees que paga un local comercial de 75 metros cuadrados en el pueblo donde yo vivo, de impuestos de basura al año? No debería ser mucho impuestos. No sé cuánto. 600 euros. Pero es que el impuesto municipal son 400 y pico más. Es un alquiler menor a 500 euros. Yo hoy he hecho las cuentas de toda la inversión que he hecho. Claro, cuando tú compras pagas un ITP, un impuesto de transmisión patrimonial, que es como el IVA, del 10%. Que encima, la Agencia Tributaria de Cataluña, que son los amigos de Hacienda que tenemos aquí, ha interpretado que no es el correcto. Entonces me ha metido en sobrecargo del casi el doble de lo que pagué. Al final yo he terminado perdiendo muchísimo dinero con una rentabilidad sin contar los impuestos, o sea, con una rentabilidad directa de menor a 4%, y después cuando cuento los impuestos es que he perdido una pasta increíble. Total, de lo que mi inquilino pagaba, el 65% se ha ido en impuestos. Esto es la realidad con la que me he encontrado, y de nuevo, es un sistema injusto que detesto, pero la responsabilidad es mía, porque este sistema ya estaba antes de que yo invirtiera. Lo que pasa es que yo fui idiota y no lo conocía, y metí un montón de dinero en algo que no conocía, y estas cosas te las da la experiencia. Igual, y con esto, para los oyentes, no quiero que saquéis la conclusión de pues entonces es que el mercado inmobiliario es horrible. No, lo que es horrible es el Estado español y la carga fiscal que tiene, pero si te metes en el mercado bursátil también te va a pasar eso. O sea, cuando tú ganes vas a tener que pagar, y cuando tú pierdas no te van a devolver nada, no vas a poder declarar pérdidas. O sea, bueno, sí, vas a declarar pérdidas, pero no te van a devolver el dinero que tú ya habías pagado. Entonces, estas cosas pasan. Y a la hora de invertir, muchas veces pensamos en cosas que no conocemos, igual que a la hora de emprender. O sea, yo he conocido, y tú seguro que también, o a ti te habrá pasado cuando te diste de alta autónomo, que no sabías todos los impuestos que hay que pagar, que no sabías todas las cosas que hay que hacer, no sabías que el lío increíble que hay que hacer a la hora de facturas tal te iba a suponer tener un gestor, te iba a suponer a tener un contable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora lo sabes. ¿Por qué? Porque ya has pasado por la experiencia. Pero podrías haberte llegado, y yo en eso he conocido mucha gente que llegó a la conclusión de decir, no me interesa. El estrés que esto me supone no me compensa. Y lo entiendo perfectamente. Yo la conclusión con la que he llegado, con las inversiones que tenía en España, es no me interesa.
no tiene, o sea, no tiene un retorno y al final solo está ganando un jugador que ni siquiera estaba en el tablero. Yo pensaba que éramos 2, iluso de mí. Somos 3 y el que está ganando es el que pone las reglas. Es verdad. Entonces, fantástico, pues bueno, pues toma, gana lo que puedas y yo me piro. Pero claro, es complicado llegar a ese punto. Necesitas tener esa mala experiencia, ¿no? La verdad es que es muy interesante porque al final no has dejado muy bien el hecho de invertir por dividendos y tampoco muy bien el invertir en inmuebles en España. Entonces, a la gente que nos escucha nos lo estás poniendo complicado, pero bueno, creo que ha sido súper interesante todo lo que has dicho, súper real, súper basado en experiencias. Así que gracias. Con mucha curiosidad de saber cómo siguen tus inversiones. Igual en un futuro hacemos un segundo episodio. Espero que nos lo pintes un poquito mejor. Pero eso. ¿Vas a contar tú el piso que compramos a medias o lo dejamos así? Que la gente nos escuche en Emprendiendo y Viajando y ahí algún día lo contaremos. Eso, efectivamente, pues en esa zona que tú bien conoces, donde ya has compraste una casa a un precio muy, muy barato, bueno, pues surgió la oportunidad de comprar otro. A mí, además, pues es algo que siempre me ha interesado, el invertir en algo así. Y efectivamente, pues surgió esa posibilidad. Tú estuviste viéndolo. Sí, llega a hacer la paga de señal. Exacto. O sea, podríamos incluso haber denunciado a la inmobiliaria. O sea, yo me fui con varias inmobiliarias a ver pisos y encontré uno de 24.000 euros. Bueno, no, perdón, de 29 o algo así, pero pues a mí algo que se me da bien es negociar. Y cuando tienes el dinero, puedes negociar muy bien. Esta parte yo creo que es muy importante. Sí, volviendo a lo de los coches, yo hacía mucho eso. Ir con el dinero a comprar los coches. Claro. O con las furgonetas y decir, oye, pues yo te puedo dar ahora, si quieres, esta cantidad. Claro, la gente que está vendiendo no quiere lidiar con compradores. Sí. No quiere estar enseñando su coche, moto, casa o lo que sea. Lo que quiere es quitárselo de encima. Entonces, efectivamente es una buena estrategia para bajar precios. Total. Lo que había hecho yo estaba viendo muchos pisos en La Rápita y tenía uno visto que me gustaba mucho, que luego también lo vimos juntos, una vez que viniste, uno de 2 plantas, ¿te acuerdas? Sí. Un callejón de pescadores, y yo sabía que ese piso pedían 45.000 euros. Sí, 45.000 euros, y yo había ofrecido 40 y no me lo habían querido vender. Y estuve viendo otros pisos y la gente inmobiliaria que me está enseñando el segundo piso me lo está enseñando por 29 y me mostró fotos del otro piso que yo sabía que valía 45 y me lo estaba ofreciendo en 55. Y dije, vale, el margen que tú estás trabajando es enorme. Entonces yo cogí y le dije, mira, este piso de 29 yo te lo compro hoy por 24. Si lo quieres bien y si no me da igual. Y el otro no me interesa. Pasa esta oferta a tu jefe. Y me llamó el jefe, me estuvieron que no, que 27, que no, que 26. Y yo, que no. O sea, 24, que no me vengas con rollos, que sé perfectamente que está infladísimo. Si queréis 24, sí. Me lo aceptaron, hice la transferencia de la paga de señal. Por eso tú pagas, creo que ahí fueron 1.500 o 2.000 euros para bloquear el piso. Y mientras tanto hacen los papeles. Te llamé a ti, te mandé unos vídeos, y dije, tío, lo compramos a medias. Y ya cuando hicimos el bloqueo, me lo bloquearon, me firmaron los papeles de que estaba bloqueado, y luego a los 2 días me llama sudando en la inmobiliaria diciendo, oye, que ha pasado algo increíblemente raro, pero que lo han metido por otro lado. Y yo, pero si está bloqueado. Empezó a contar rollos y dije, mira, ya está. Porque lo vendan, devuélveme la pasta. Y si me la devuelvas, pues dejamos el contrato cerrado y ya está. Pero en realidad ahí nosotros tendríamos derecho a indemnización. Sí. No quise pelear. Y ya. Pero bueno, pues seríamos copropietarios ahora mismo. Sí, bueno, igual lo seremos en otra cosa. En el futuro, claro que sí. Eso es, una cosa en Medellín, en Bali o vete tú a saber.
veremos, lo iremos contando, no solo por aquí en Cómo Traviajar, seguro que Carles también en Podcast Nómada Digital, porque Carles, cuéntanos un poco qué es lo que haces. Ya has dejado ver que eres fotógrafo con el tema de las fotos, Sí. pero ¿qué más cosas haces además meterte en todos estos líos? Yo soy un culo inquieto. Escribo, hago podcast, el Podcast Nómada Digital, el podcast de fotografía stock también con el proyecto Estoqueros. Enseñamos a fotógrafos a ganarse la vida con sus imágenes. Y también pues estoy metido en Vive Distinto, compartiendo un poco mi filosofía y mi manera de ver las cosas y mi manera de vivir. Y con la comunidad de Alternatribu, que también creo que hemos hablado una vez aquí. Sí, por supuesto. Donde, pues eso, no es solamente es mi manera de vivir, sino pues es una manera de vivir de muchos que buscamos pues una vida alternativa, ¿no? Y en los cuales pues también estás tú y hay otras personas que sencillamente pues no entendemos el sistema como son y bueno, pues lo queremos compartir con personas que piensan como nosotros, ¿no? Que al final siempre te sientes una oveja negra y te das cuenta que el problema es el rebaño, que no son las ovejas negras. Qué bueno, qué interesante. Nada, dejaremos eso. Veréis que hay un artículo que acompaña este episodio. Ahí tendréis los enlaces a todas las historias en las que está metida Carles, o la gran mayoría. Y nada, Carles, que gracias por esta charla. Súper interesante. Así que nada, invitar a todo el mundo que nos comparta en los comentarios cómo ve todo lo que nos ha contado hoy nuestro compañero, amigo y viajero Carles Navarro. Te mando un abrazo enorme aquí, con un buen bigote mexicano. Que estés bien, Carles. Gracias. Hasta la próxima. Ha sido siempre un placer compartir aquí minutos contigo. Chao. Chao.